Bueno, aquí tenemos el cono. Esta es una de las figuras que nosotros tenemos aquí en movimiento. Vemos aquí que se nos genera el cono por rotación de un triángulo. En el caso del cono completo. Si es un cono truncado, es decir que ya no tiene la punta, de aquí para arriba ya no está, entonces es por rotación de ese polígono que se encuentra en la parte interior. Este polígono que se encuentra por aquí, que está dando vueltas, es el que nos genera el cono truncado. Entonces veamos cómo se calcula la generatriz, cómo se calcula el área y el volumen de un cono y de un cono truncado. Bueno, lo primero que vamos a ver es cómo se hace la plantilla para un cono. Luego vamos a ver cómo se calcula el área y luego cómo se calcula el volumen. Entonces la plantilla es el dibujo que se hace sobre el material físico y necesitamos para eso conseguirnos esta generatriz, que a su vez es el radio. ¿Sí? Cogemos un compás y lo abrimos del tamaño de la generatriz y hacemos este arco de aquí abajo. ¿Sí? De ese arco lo vamos a hacer de un ángulo igual a esta abertura que nos va a mostrar aquí, el ángulo teta. Y entonces vamos a ver cómo se calculan todos estos datos, cómo se calcula el ángulo teta y cómo se calcula la generatriz. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un cono, necesitamos un dibujo del cono. Hacemos el dibujo del cono en el cual trazamos la altura que va a tener nuestro cono, ¿sí? Que es un dato conocido, y el radio que va a tener nuestro cono. Entonces los datos que a nosotros nos van a dar es la altura y el radio, o esos son los datos que nosotros vamos a tener disponibles para arrancar. Entonces, con base en esos datos ya colocados aquí, se nos forma un triángulo rectángulo y con ese triángulo rectángulo vamos a calcular la generatriz. ¿Cómo calculamos la generatriz? Pues con el teorema de Pitágoras. G al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Le sacamos la raíz a la G y nos queda esta formulita, que es la que nos halla la generatriz o el radio que yo voy a colocar en mi plantilla. Bueno, ¿cómo se halla el área de un cono? El área total del cono. Pues el área total del cono está formada por dos partes. El área lateral y el área del círculo que está en la base. Por eso dice área de la base. Para encontrar el área lateral, cambiamos esto por esta formulita que dice pi por radio por la generatriz. Pi por radio por la generatriz. Y para hallar el área de la base es pi radio a la 2. Ahora, para calcular el volumen del cono, ¿sí? Tenemos la fórmula que es área de la base por la altura. Esa es la mayoría de las figuras. Como el cono termina en punta, vamos a dividir por 3. ¿Sí? Vamos a ir por 3. Entonces, el área de la base, ya la habíamos visto, es pi radio a la 2. Lo multiplicamos por la altura y dividimos por 3. De esa manera, tenemos nosotros la forma de calcular el volumen de un cono completo. Bueno, ahora miremos cómo construir un cono truncado. O sea, un cono, aquí tengo el cono que no tiene punta, se llama un cono truncado o un tronco de cono. Entonces, hay que construir una plantilla parecida a la que teníamos anteriormente y vamos a marcarla con estas letras. Aquí es la generatriz total la generatriz. Esta es la generatriz del cono que va a quedar invisible, o sea, la punta que vamos a recortar, y de aquí para abajo es la generatriz del tronco. Entonces, es muy importante que nos ubiquemos como están marcadas estas figuras. Entonces, de esta figura del cono vamos a sacar nosotros las figuras aquí a un ladito, los dos triángulos, y los colocamos las marcas desde este centro de la parte superior hasta el centro de la base, es lo que llamamos la altura h sub 1, o sea h1, la altura, y de ahí para arriba no conocemos esa punta del cono, pero la vamos a necesitar. Entonces, hay 3 tareas para resolver. ¿Cuáles son las 3 tareas? Hallar esa altura desde el tronco, desde la parte superior del cono hasta donde se inicia un cono completo, ¿sí? Que es lo que llamamos la parte invisible del cono. Esa sería una tarea, hallar esa altura que vamos a llamar H2 para completar la altura total del cono. Y también vamos a hallar las generatrices, o sea, esta generatriz que es la que me genera el tronco del cono y una generatriz que es la que me genera el tronco, perdón, el cono invisible.
Y finalmente lo que tenemos que hallar es el ángulo para dibujarlo en la plantilla. Entonces tenemos 3 tareas para nosotros realizar un cono truncado. Bueno, la primera tarea entonces es encontrar H2, que sería la altura del cono invisible. ¿Cómo calculamos eso? Sacamos aquí los triángulos semejantes, sacamos los triángulos del cono, estos triángulos han salido del cono, y aquí los saco para la derecha y saco el pequeñito. Coloco las medidas que tenemos. Entonces las que están en este color, R es conocido, H1 es conocido, y este pedacito de aquí es la diferencia de los radios, porque aquí arriba está el R, por lo tanto acá en la parte de abajo será el mismo R. Entonces al R mayúscula, que sería toda la longitud, le quitamos el R minúscula, o sea la diferencia de radios. ¿Cómo se calculan las proporciones? Entonces lo hacemos como se encuentra aquí. Entonces vamos a coger este lado vertical de este triángulo pequeño y lo comparamos con el lado vertical de este triángulo más grande. Como los triángulos son semejantes, puedo crear esas proporciones. Entonces tengo que H2 sobre H1 será igual a ¿qué? Si tomo la base del triángulo pequeño, tomo la base del triángulo grande. Entonces igual a la base del triángulo pequeño dividido por la base del triángulo más grande. Este es el triángulo más grande. Entonces, como me pueden apreciar, esa medida de aquí es la diferencia de los radios. Ya cuando están creadas las proporciones, se resuelven en X. De aquí quiero averiguar H2, entonces despejo H2. Entonces, este que está aquí dividiendo pasa a multiplicar y nos quedaría la primera formulita que nos resuelve cuál es la altura del cono invisible. ¿Sí? El que está en la punta, aquí arriba en la punta. Ya tengo la formulita que me da esa altura. La otra tarea es hallar las generatrices, tanto del tronco, que la llamo G1, como la del cono invisible, que la vamos a llamar G2. Pues es muy fácil. Este triangulito corresponde al tronco, ¿sí? Del cono. Entonces de este triangulito, para hallar G1, pues lo hacemos por Pitágoras. O sea, cogemos este cateto que lo llamamos H1 y lo elevamos al cuadrado, y cogemos este otro cateto que lo llamamos diferencia de radios y lo elevamos también al cuadrado. Entonces nos aparece aquí. Ese sería el área G1, haría las veces de hipotenusa. Le quitamos el cuadrado y por eso le colocamos el radical aquí a la fórmula. Para hallar la otra generatriz, como ya hemos hallado la primera generatriz, la G1, entonces con base creamos nuevamente proporciones. Entonces vamos a decir que esta generatriz que no conocemos de aquí, o la comparamos con el radio, recuerde que es un triángulo semejante, entonces vamos a colocar esta generatriz y la dividimos por esta base. Eso es lo mismo que coger esta generatriz y dividirla por esta base. Entonces aquí nos queda la formulita. Aquí comparamos la generatriz 2 con el radio menor, por eso está en minúsculas, y la R mayúscula quiere decir el radio más grande, o radio mayor. Cuando ya creamos esta proporción, la resolvemos en X. Como necesitamos la generatriz 2, entonces vamos a despejarla, le quitamos esta R que está dividiendo y la pasamos a multiplicar. Entonces aquí tenemos la otra formulita que nos calcula la generatriz 2. Bueno, y entonces nuestra tercera tarea, ¿cómo hallamos el ángulo que le vamos a colocar a la plantilla de nuestro cono truncado? Pues es muy fácil, hay que hallar el largo total de esta circunferencia, o sea, una circunferencia de radio G mayúscula, ¿sí? Que es la suma de las dos generatrices, la vamos a llamar G mayúscula. Entonces la longitud de esa circunferencia de radio G mayúscula es 2pi por G mayúscula, que sería el radio, 2pi R, y R es la G mayúscula. Y luego también necesitamos hallar este pedacito de acá abajo, que es exactamente igual al largo de la circunferencia que va en la base. Entonces hallamos la circunferencia de radio R, de radio mayor, que es la de la base, es 2pi por R. Creamos la proporción. Entonces decimos que el ángulo θ, que es el que estamos buscando, es a este largo del arco como la vuelta completa, ¿sí? Los 360 grados son iguales a una circunferencia de 2pi G.
resolvemos en X y despejamos el ángulo θ. Aquí se cancelan 2pi y 2pi y nos queda la fórmula para encontrar el ángulo, que para yo encontrar el ángulo del cono truncado debo coger al radio de la base, lo multiplico por 360 y lo divido por la generatriz total, o sea, por G1 más G2. Esta es la G mayúscula, ¿sí? Por la generatriz total. Bueno, vamos a hacer el resumen. Entonces dice que para dibujar la plantilla con las medidas del cono truncado, me dan la medida H1, o sea, la altura H1, el radio de la parte superior, que es el radio menor, y el radio mayor con R mayúscula. Entonces para esto necesitamos hallar el valor de la altura, ¿sí? Esta altura del cono invisible, y la hallamos con esta formulita que nos encontramos ahora rato. Luego nuestra segunda tarea es encontrar las generatrices, la generatriz 1, que es este pedacito de aquí, la que genera este tronco, y la generatriz 2, que es la que genera el cono invisible. Entonces aquí tengo ya el resumen de las formulitas para encontrar las dos generatrices. Finalmente necesito encontrar el ángulo que voy a colocar en la plantilla, y el ángulo lo encuentro multiplicando 360 por el radio mayor y lo divido por la generatriz total. ¿Cómo saco la G mayúscula? Pues sumando la generatriz 1 con la generatriz 2. Bueno, el área del cono truncado. Entonces el área del cono truncado se compone de tres partes: el área lateral del cuerpo del tronco del cono, el área de la base mayor que está debajo, y el área de la base menor que es la que está en la parte superior. Si suma las tres áreas da el área total del cono. Entonces miremos el área lateral. Para calcular el área lateral yo multiplico pi por esta generatriz que está aquí, que es G1, por la suma de los radios, del radio de la base y del radio de la parte superior. De esa manera encuentro el área lateral de ese cono truncado. Ahora, el área de la base mayor, pues se multiplica pi por r a la 2, teniendo en cuenta que es el radio de esa base. Y el área de la base menor con la misma fórmula, pi, pero utilizamos el radio más pequeño, lo elevamos al cuadrado. Entonces luego ya se suman las tres áreas y, como le dije anteriormente, tenemos el área total del cono. Ahora para el volumen. Para el volumen de un cono truncado, primero se hace esta suma que se encuentra por acá adentro. Se coge el radio mayor, lo eleva al cuadrado, más el radio menor al cuadrado, más la multiplicación de los dos radios de la base y de la parte superior. Suma eso, luego multiplica por pi, y por la altura del tronco, sería por H1, por la altura del tronco, y lo dividimos por 3. De esta manera encontramos el volumen de un cono truncado.